Digo, esto de los espíritus encarcelados, siempre se toca, según la explicación, que Jesucristo fue a predicar a los espíritus encarcelados en el sentido de los que estaban muertos. Vemos que siempre se toca desde ese punto de vista, pero Primera de Pedro, analizando un poquito por la palabra, y voy a hablarlo doctrinalmente, es el único que toca sobre la teoría, sobre el entendimiento, que se predica, o Cristo va a predicar a los espíritus que ya están muertos. Y en realidad, cuando tocamos espíritus encarcelados, está hablando de espíritus presos, de cautivos, o sea, esclavizados, o muertos, como dice la palabra, muertos en delitos y pecados. Y ustedes fíjense que dice en el 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, ¿no? En otro tiempo. Y ahora yo me preguntaba esto, y el Señor me abrió por la palabra, en Hebreos 9:28, este entendimiento que ese en otro tiempo fue y predicó en el Espíritu. Se trata de que toma un instrumento de Dios, tomaba a los profetas en este caso, e iba y predicaba a los espíritus encarcelados. ¿Encarcelados de qué? Encarcelados del pecado. Como estás vos, como estoy yo, como están muchos cuando sienten la opresión, la carga. Entonces usaba a los profetas. Es verdad que hablaban por figuras, por señales, y lo vamos a tocar todo acá, la descripción, para poder entender. Y vamos a ver que el mismo Espíritu de Cristo era el que estaba actuando, y en el Espíritu, pero está hablando de un pasado, no después de la muerte. Está hablando que ese mismo Espíritu de Dios tomaba a los profetas e iba y predicaba a los espíritus que estaban presos, como dice la palabra, muertos en delitos y pecados. Y dice Hebreos 9:28, dice así la palabra: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Vemos acá la palabra. Sin relación con el pecado, dice, aparecerá. Sin relación. Y ustedes fíjense que Dios trata no con el pecador, o sea, con el que no confiesa el pecado, con el que lo mezquina, sino que trata con ¿quién? Con el corazón arrepentido. A este dice que escucha. Clama a los justos y este oye. Y entonces así también, hermano, cuando hay confesión de pecado, el Señor escucha nuestra oración y trata con esa persona o se relaciona con esa persona. Y dice que en el Espíritu, dice, dice acá la palabra, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Y esto es lo que entendía. ¿Por qué iría a predicar a los espíritus que ya estaban condenados, que estaban encarcelados o que desobedecieron en este caso? Y no tiene relación en sí, hermano, porque es verdad también en Primera de Tesalonicenses, hablando un poquito con Karina, dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, dice, porque primeramente resucitarán, ¿quiénes? Los que murieron en Cristo Jesús. Luego dice, lo que hemos quedado. Y después así, bueno, va tocando el orden, que va a rescatar, va a dar salvación, va a dar liberación. Esos que durmieron, esos que murieron sin haber recibido lo prometido. Pero acá está hablando de predicar. Y este predicar en el Espíritu. Entonces no tiene relación en sí, que dice, sin relación con el pecado, se relaciona. Entonces, ¿por qué iría, como dice acá la palabra, que en otro tiempo desobedecieron? ¿Por qué con el desobediente hablaría el Señor, lo trataría? No hablaría. No se presentaría. ¿Por qué? Porque es un alma incrédula. Y vemos que no tiene sentido en sí esa explicación. Ustedes analícenlo bien, medítenlo bien. Y dice así la palabra en Primera de Pedro 1:10. Y acá está otra de las grandes respuestas. Primera de Pedro 1:10. Dice así la palabra. Acá se va a ir desatando el nudo para poder entender. Dice así la palabra. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, dice, investigaron y cuidadosamente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando, dice, qué tiempo, qué persona y qué tiempo indicaba
el Espíritu de Cristo, dice, que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice. Los profetas, y vemos que todavía no se había manifestado en vida el Cristo. El Verbo no se había hecho carne todavía, no había tomado un cuerpo como hombre. Vemos acá la palabra, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, dice, los sufrimientos del Cristo. O sea, ya se está anticipando el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Y vemos cómo el Espíritu de Cristo tomaba a los profetas y predicaba ¿a quién? A los espíritus encarcelados. Vemos que habla del tiempo de Noé en ese caso, pero también en todo tiempo tomaba a los profetas el Espíritu de Cristo. ¿Por qué digo el Espíritu de Cristo? Porque, a ver, entendamos esto. Uno puede preguntar, pero ellos enseñaban la ley o los sacrificios. Se enseñaban las dos cosas, porque antes de la ley estaban los sacrificios que se presentaban a Dios, como en el tiempo de Abraham. Pero los profetas, entendemos, tomados por el Espíritu, hablaron en figuras. Y hablaron en figuras a los espíritus encarcelados. Esto tenemos que entender. Hablaba ya del arrepentimiento, hablaba ya del perdón. Y esto nos lleva a Colosenses 2:16 para poder entender, y vamos a ir desarrollando de a poquito. Dice Colosenses 2:16. Dice así la palabra. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida, dice, en cuanto a días de fiesta, de luna nueva y días de reposo, todo lo cual es sombra y figura de lo que ha de venir. Sombra y figura de lo que ha de venir, dice así la palabra. Entonces, vemos que ya están predicando del Cristo, pero están predicando en figuras, ese arrepentimiento, ese sacrificio, donde hay perdón de pecado. Y como dice acá la palabra, pero el cuerpo es Cristo. ¿Y qué está diciendo? Hay una sombra, pero hay un cuerpo. El cuerpo es la realidad y la sombra simplemente está reflejando o está haciendo el reflejo del cuerpo. Y acá está hablando del Cristo mismo, de su sacrificio. Y vemos que hay toda una figura por la que hablaron en ese tiempo los profetas, tomado por el Espíritu de Cristo. Y vemos en Hebreos, también vamos a tocar, Hebreos 8:3. Hebreos 8:3, 4 y 5. Escuchen bien esto, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. La ofrenda que habla del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque mataban un animal. Entonces, ¿eso qué pasa? Como he leído en la semana, en la segunda parte de la prédica del 3:20 para adelante, que la sangre de toro, de macho cabrío, dice, limpiaban el cuerpo, lo exterior. Pero la sangre de Cristo limpia la conciencia, limpia el alma, purifica los pensamientos. Entonces es mayor valor la sangre de Cristo. Vemos acá la palabra, dice, que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, dice acá la palabra, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Sombra y figura. Vemos los profetas predicaban ya por sombra y figura. Y esto tenemos que tener en cuenta para tener un buen entendimiento en este sentido. Que no es que Jesucristo, después de que resucitó, fue a predicar a los espíritus encarcelados. A ver, dice la palabra, los judíos que piden señales, ¿no? Milagros. Pero señales no les será dada, dice la palabra, sino la del profeta Jonás, la muerte y la resurrección. No hay otra clase de evento. Ya no hay una prédica después de muerto. A esto es lo que quiero llegar, porque no encaja con la palabra. Y vemos acá que dice, lo cual es sombra y figura de lo que había de venir. Y en este caso entendemos por la palabra del Señor que los profetas eran tomados por el Espíritu de Cristo.
¿Hablaban qué? ¿Hablaban de Cristo? Muchas veces no, pero sí estaban mostrando las figuras. En este caso, Isaías 700 años antes estaba profetizando. Creo que también está en Salmo, eso en 53 de Isaías. En Salmo 22, creo que está, también habla de la crucifixión de Cristo. Y está antecediendo todo, hermano, ese sacrificio de Cristo que iba a tener valor para libertarnos del pecado. Entonces, en espíritu dice. Entonces tenemos que entender que al profeta le tomaba el espíritu de Cristo. ¿Para qué? Para predicar a los espíritus encarcelados, a los que están en tormento, en sufrimiento, a los que están cautivos, a los que están encarcelados. Y así también, hermano, el instrumento de Dios, en este sentido, vamos a tocarlo para nosotros, habla la palabra ¿para qué? Para libertarte. Vos sos un espíritu encarcelado cuando sentís opresión, cuando sentís descontento, cuando está vacía tu alma, hermano. Cuando está en tormento tu alma, cuando está en perjuicio tu alma, que, como dice la palabra, estamos muertos en delitos y pecados. La palabra de Dios nos dice Jesucristo, envía pues obreros a la viña, vemos, está pidiendo obreros en ese sentido, ¿no? Entonces, envía al instrumento de Dios, ¿para qué? Para que predique la palabra a las ovejas, a la viña, para que sean libertados de ese sufrimiento, de ese encarcelamiento. Entonces siempre va a hablar por figura y tenemos que ver, hermanos, cómo lo va explicando la palabra del Señor. Ustedes si tocan la palabra de Pedro, por ejemplo, cuando estaba encarcelado. Él estaba rodeado de soldados, pero dice que un ángel le tocó, un ángel le despertó y lo sacó afuera. Y vemos que eso es figura, hermano, de alguien que está dando la palabra, que lo está libertando, lo explica naturalmente, pero espiritualmente entendemos, hermano, que cuando conocemos la verdad, cuando vemos nuestra condición, vamos a ser libres. Conoceréis la verdad os libertará. Y la verdad es el sacrificio de Cristo, esa es la realidad. La ley, ¿qué es? Sombra y figura, no es la verdad. Entonces, la verdad es la que te liberta. O sea, Jesucristo, su sacrificio, que derramó ese poder, como tocamos cultos anteriores, dice, no solamente agua salió de su costado, sino también se derramó sangre, se derramó el poder. Y todo eso está mostrando, hermano, en una figura, cómo el poder de Dios se ha derramado para que seamos libres, para que seamos libertados. Entonces, también vemos que cuando dice que cayó la sangre, dice, fue su sacrificio, dice, tembló la tierra. Tembló la tierra. Y ese temblor está hablando de poder, hermano. Está hablando que se derramó el poder del Señor. Entonces, que sentimos el poder del Señor. Que está obrando el poder del Señor. Que nos está libertando el poder del Señor. Vemos que siempre en su sacrificio está mostrando que hay liberación de pecados. Entonces, así también, hermano, cuando escuchamos la palabra, en ese tiempo por figura, pero ahora, hermano, tenemos, en este caso, la realidad. Pablo lo explica, a mí no me lo reveló carne y sangre, sino, dice, Jesucristo. Vemos el Señor. Entonces así también nos va dando apertura por la palabra para que seamos libres, para que conozcamos nuestra condición, para que conozcamos que necesitamos el perdón de Dios, para que actúe ese poder, para que nos liberte. Y dice así la palabra, en 2 de Corintios vamos a tocar, 2 de Corintios, estas cositas tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces uno tal vez se queja, es siempre lo mismo, no hay nada nuevo, siempre pedir perdón, siempre esto, lo otro, pero en realidad es siempre pedir perdón. Y en realidad vamos a la profundidad para acomodar estas palabras que están inconclusas y que muchas veces tal vez tenemos entendimientos errados, que escuchamos otras prédicas, tal vez otros pastores, hablando de que Cristo en el Espíritu fue cuando resucitó y predicó a los espíritus encarcelados. Y está totalmente errado. La interpretación dice, vemos, en el Espíritu, o sea, el Espíritu de Cristo, usando a los profetas, a los instrumentos, predicó a los espíritus encarcelados, en este caso los que estaban muertos y delitos y pecados. Vemos que estaban confinados, encerrados para aquella fe, dice, que iba a ser revelada. Entonces, en ese sentido tenían una condenación, no tenían liberación de pecado, pero venido el Cristo, ya somos libres, a través de creer, a través de confesar nuestro pecado, a través de recibirla, a través de aceptar, a través
de mirar nuestra condición simplemente y pedirle perdón para que seamos libres, para que podamos creer a la palabra, hermano, porque muchas veces escuchamos con dureza de corazón, nuestra mente está cauterizada, no tienen entendimiento, no se tiene el entendimiento necesario, o no tenemos el entendimiento necesario. Entonces, para esto también está el escudriñar la palabra, usa los instrumentos, y los instrumentos dedicados a la palabra le va a ir abriendo de a poco ese entendimiento, y tenemos todas las prédicas de la sierva anteriormente que nos sirven como soporte, que nos sirven como base, como para arrancar a partir de ahí, para tener un buen entendimiento, para ir progresando en este entendimiento de la cruz, y así nos vamos libertando todos, beneficiando, y tenemos el entendimiento que nos da el Señor, porque eso es lo que vale, hermano, que nos dé el entendimiento del Señor, que no nos enseñe carne y sangre, como dice. Y cuando tenemos un entendimiento natural simplemente, es teórico, y es carne y sangre, vamos a decir, persona, un entendimiento humano, una sabiduría humana como lo tenían los fariseos. Pero el Señor nos quiere dar el entendimiento espiritual, lo que, como dice, lo que enseña el Espíritu, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque ahí es cuando te va a libertar, ahí vas a sentir la presencia del Señor cuando empezás a tener discernimiento. Y dice así la palabra en 2 Corintios 3:7, dice así la palabra del Señor. Y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedra, fue con gloria, dice, tanto que no pudieron poner la vista en el rostro de Moisés, o mirarlo, a causa de la gloria en su rostro, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, o el ministerio de justificación, como lo habla en el versículo siguiente? Justificación, donde somos libres, donde somos justificados. El ministerio, como dice, del Espíritu. Y vemos que dice, Moisés, como dice la palabra, fue tomado. O sea, en su rostro se reflejaba la gloria de Dios. Y dice, así, ¿no? Entonces, eso es lo que está mostrando, hermano, es que el instrumento de Dios es tomado por el Espíritu, dice, el ministerio del Espíritu. La gloria del Espíritu, como dice acá. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Por quién era tomado Moisés? Por el Espíritu. ¿Y el Espíritu de qué? El Espíritu de Jesucristo. Vemos acá, él hablaba por segura, sí, pero Dios usaba un instrumento ¿para qué? Para predicar a los espíritus encarcelados. Pero siempre está hablando de ese tiempo para atrás, que desobedecieron en otro tiempo. Fue en el Espíritu a esos espíritus que en otro tiempo desobedecieron, y les predicó en ese tiempo, Vamos a ir entrando en el entendimiento. Nehemías 9:30, Nehemías 9:30, dice la palabra, sin embargo, tú los soportaste muchos años y los amonestaste con tu espíritu, ¿por medio de quién? Por medio de los profetas, dice, pero no prestaron oído, no escucharon. Entonces lo entregaste en pueblos, a los pueblos de esa tierra. Bueno, esto es lo que quería destacar, los amonestaste con tu espíritu, por medio de los profetas. Entonces usa un instrumento del Señor, ¿para qué? Para amonestarnos, para corregirnos del pecado, como en el tiempo de Noé, fue y predicó por medio de Noé para que se arrepientan, porque iba a venir un juicio sobre la tierra, un diluvio, para que sean libres de ese perjuicio. Y solamente ¿quiénes se salvaron? Se salvaron los que creyeron, dice Noé, con las otras 7 personas, con su familia. Solamente ellos entraron al arca y fueron salvos. Cuando dice 8 personas, está hablando de la nueva creación. O sea, en el sentido, estoy creyendo, me está gobernando el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es lo que te salva, es lo que te libera, es lo que te protege. Y en ese sentido, tiene que haber el creer la palabra, que puede haber perjuicio muchas veces, que muchas veces no vemos el pecado, no vemos el perjuicio y te está amonestando el instrumento para que te arrepientas, para que pidas perdón, para que confieses. Todo
esa dureza, esa incredulidad, ese bloqueo mental, hermano. Falta de entendimiento de la palabra, falta de profundidad en la palabra, hermano. Cuando ya tenés falta de profundidad, no vas a llegar a terminar la tarea en ese sentido. Ustedes, yo no sé si le ha pasado, cuando han llevado un artefacto que está medio complicado de arreglar. Y algunos tienen cierto entendimiento y si es sincero te va a decir, mirá, esto no está en mi alcance arreglarlo o repararlo. Pero conozco un especialista que te la va a dejar porque sabe bastante. Entonces, llevan al especialista, el que va a resolver el asunto. Y así también, de la misma manera, hermano, cuando tenemos el entendimiento necesario, vamos a resolver nuestra vida de muchos perjuicios. Y para eso, justamente, tenemos que entrar en el entendimiento, pedirle perdón para que nos abra la mente, hermano, para que nos durmamos espiritualmente, para que nos rechacemos la palabra. Porque muchas veces, yo creo que a todos nos pasa, de alguna manera, es verdad, escuchamos las prédicas, pero escuchar las prédicas, ¿cómo? Ese es el tema, como se explicó una vez. Tal vez, a veces estás prestando atención, estás lavando los platos, estás prestando atención, pero el factor distracción muchas veces está en nuestra vida. Y a veces cuando nos olvidamos, cuando ya vamos para el baño, hablamos en nuestra familia, ya la prédica está de fondo prácticamente. Entonces sí está prendida, sí está predicando todo el tiempo, esa prédica está prendida, pero no lo estamos escuchando y no da resultado en ese sentido. Entonces por eso uno tiene, como dice, prestar atención, escuchar la palabra del Señor, darle un momento para el Señor, ese tiempo para el Señor, sentarse a escudriñar, a clamar, a orar, a ver nuestra condición, porque es lo único que te quebranta, lo único que te liberta, porque ahí vas a conocer lo que el Señor te quiere hablar. Dice así la palabra del Señor, 61:1 de Isaías. Me acuerdo que hay algo que siempre me molestó bastante, que cuando una persona viene y te pregunta por tu vida, las cosas como te van, y tal vez por compromiso, ¿no? Tal vez. Y vos le estás empezando a contar, y viene otra persona, le dice algo, y enseguida se distrae y te deja hablando solo. Así es más o menos, hermano, con el Señor. Parece que educadamente escuchamos, prestamos atención, pero solamente un factor de distracción es la que te va a dejar, o lo que le va a dejar al Señor hablando solo. A mí me irritaba mucho porque digo, ¿para qué me pregunta si no tiene interés en sí de mi vida? Simplemente me pregunta por compromiso. Varias veces me ha pasado. Y eso queda feo, ¿no? En lo natural. En lo espiritual de la misma manera. El Señor habla, y es como que lo dejas hablando solo, en ese sentido. Entonces, por eso mismo, hermano, el Señor nos pide, hermano, que nuestra mirada, ¿dónde la tengamos? Como dice, puestos los ojos en Jesús, ¿no? Puestos los ojos en Jesús. Entonces, escuchar su palabra, ahí, que nada me distraiga. Pero va a haber factores, sí, va a haber factores todo el tiempo. Satanás de una o de otra manera usa a los instrumentos o a personas, ¿para qué? Para distraerte. Situaciones para sacarte del foco, de la palabra. Vos quieres entender y en un momento acontece algo que venís tal vez escuchando la voz de Dios y en un momento te sacó y te robó ese tiempo con el Señor o te robó la revelación en algo que querías llegar. Yo creo que a todos nos ha pasado y vemos que cuando tenemos sueños que nos da el Señor, ¿cuántas veces le ha pasado? Me voy a acordar de este sueño, te despertás, voy a dormir otra vez y después cuando te despertaste ya te olvidaste totalmente. ¿Cuál será el sueño? El Señor me mostró algo, no me puedo acordar, lo perdiste para siempre. Vemos que así actúa Satanás. Satanás viene para hurtar, robar, destruir y roba la bendición. Roba la revelación, roba el entendimiento. ¿Por qué? Porque te toma esa turbación en la mente. Cualquier cosa te distrae. Entonces vemos que cuando decimos interés en la palabra, no hay un interés real. Porque si hubiera un interés, pará, que tengo que escuchar. Y uno está atento, porque quiere escuchar.
Cuando quiere escuchar o quiere escuchar algo de la televisión cuando está, ¿qué hacen? Le callan a los chicos. Shh, para. Para que quiero entender. Y así, lo haces a un lado. Así también, de la misma manera, tenemos que ser nosotros. En el sentido de que nada pueda impedir, como dice la palabra en Romanos, nada ni nadie me apartará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, desnudez, y empieza a nombrar un montón de cosas. Pensamientos que turban la mente, persecuciones, muertes, enfermedades, nada ni nadie. Turbación de espíritu, nada ni nadie. Y en ese sentido, Señor, perdóname. Perdóname para que pueda tomar la palabra, porque tentaciones hay, factores de distracción hay, y eso es lo que te saca. Y vos estás cautivo y estás mirando en el sentido a Satanás en lugar de Cristo. Entonces, te va robando el tiempo. En eso es especialista, ¿por qué? Porque sabe lo que te gusta. Siempre yo decía antes, Satanás sabe lo que te gusta y te lo va ofreciendo en bandeja. Entonces eso te va distrayendo. Sabe tu debilidad, la conoce. La conoce, porque te conoce, porque nació con vos. Te conoce. Usted siempre dice, yo lo conozco. No, a mí no me va a venir, yo lo conozco. De así lo conozco. De la misma manera, hermano, con nosotros. Satanás te conoce, sabe tu debilidad, sabe, lo nota, entonces te ofrece siempre lo mismo. Te ofrece tu debilidad. Y ahí es cuando tenés que combatir. La carne lucha contra el espíritu. Te viene y te predica el profeta. Vos estás encarcelado del pecado, de la opresión, de la carga, del sueño, de la pereza, turbación de espíritu. Tantos bloqueos, hermano, para no entender la palabra. Entonces, vemos que el Señor quiere libertarnos y ofrece la palabra, ofrece el entendimiento, ofrece la profundidad, como dice, profundidad de las riquezas de Dios. Cuán insondables son, dice la palabra. Y tenemos que escudriñar toda la vida. Toda la vida tenemos un entendimiento teórico, natural, que puede estar bien enfocado, pero la comprensión real te la va dando el Señor. Te la va dando a través de experiencia. Vas pasando, y yo digo, cada uno tiene su propia experiencia, y que te van a revelar el Señor. Hay un enfoque de la palabra, pero vos sabés lo que pasás. Porque, a ver, otro tal vez te puede dar un consejo, pero si no ha pasado esa experiencia, pasa a ser un consolador molesto, en el sentido que, ¿de qué me sirve su consolación? Si no pueden tener entendimiento de mi sufrimiento, de mi situación. Es verdad, está la palabra y está bien enfocada. Yo creo que si van en un velorio ustedes, aunque no sientan que murió el muerto, o sea, que murió esa persona, no sientan el mismo dolor de su pariente, por respeto van a decir lo siento. Y está bien. Y así también, está bien muchas veces enfocada la palabra, pero el sufrimiento lo pasa a uno. Entonces, ese es el que después va a tener la experiencia y la comprensión. ¿Sabe cómo se siente la pérdida de un ser querido? Sí, lo sé. Porque yo puedo decir, porque perdí a mi mamá. Otro porque perdí a un hijo. Otro porque perdí a un hermano. Entonces, saben ya lo que es el dolor. Han experimentado. Y antes habíamos hablado solamente de oída, porque no entendíamos, porque no había pasado la experiencia. Yo mismo cuento, ¿cuántas veces fui a predicar a los velorios? A hermanos que se iban partiendo de la misma congregación, siempre me tocaba en ese tiempo predicar a mí. Pero hablaba de a oídas, hablaba sin experiencia, consolaba, le daba un abrazo, mucho respeto por el difunto, se fue a la presencia del Señor, ya está descansando, pero sentir lo que ellos sentían, no lo comprendía. ¿Por qué? Porque uno cuando pasa la experiencia va entendiendo, va comprendiendo el dolor que siente, el dolor, ¿no? Y hoy me ponía a pensar también, en ese tiempo, cómo en la juventud uno no comprende muchas cosas. Yo me acuerdo de mi mamá trabajaba duro, y una vez trabajó en 2 trabajos. Los fines de semana solamente descansaba un poco más, que eran 8 o 10 horas que dormía, porque ahí trabajaba normalmente, pero no tenía descanso. No había un solo día en el año. Siempre tenía que estar. Las noches se tenían que ir. Y bueno, y después venía en la semana 2 horas a acostarse. Tal vez dormía 1:30 o 1, porque después tenía que comer y se iba de nuevo. Y yo no me daba cuenta
Al tiempo tuve la suficiente edad y ella seguía trabajando, pero ya había dejado un trabajo, o sea, trabajaba uno solo, se dedicaba a uno solo, pero no me daba cuenta de su esfuerzo. Y yo ya tenía 20 largos y podía ser un poquito consciente de la necesidad que había en casa y también de poner un poquito de mi espalda, de mi tiempo, para poder ayudar a la casa, que había pobreza, pero uno está en su mundo. Uno en la juventud cree que todo es fiesta, que mamá, papá tiene la obligación de todo. Eso, de poner, y el joven no se da cuenta. Yo en ese tiempo estaba recontra dormido, ¿eh? Recién a los 24 años empecé a tomar responsabilidad ya de seguido, de trabajar, de ayudar a la familia cuando se quedaron sin trabajo, bueno, sustentar la casa, todo. Pero antes no me daba cuenta. Hasta que me empezó a despertar la mente el Señor, no sé si por misericordia, sino o porque mi mamá tal vez estaba clamando para que tenga más aliviada la carga. Entonces el Señor me usaba de esa parte, porque consagración en mí no había, pero sí un respeto, un agradecimiento, porque ahí me di cuenta. Una persona me había dicho, yo le dije que no trabajaba mi mamá ni mi papá porque ya habían perdido sus trabajos, y me decía, vos tenés que vivir tu vida, decir, lo siento mamá, papá, pero yo tengo que vivir mi vida. Y yo por dentro sabía que estaba mal eso, porque uno en agradecimiento, en toda la gratitud, en todo lo que le dio la madre, el padre a sus hijos, tiene que haber esa ayuda, vamos a decirlo, ese amor, esa comprensión. Entonces, como dice el dicho, una madre puede mantener a 10 hijos, y 10 hijos no se pueden hacer cargo de una madre o de un padre. Y vemos que nos va enseñando la vida, experiencia, que al tiempo reflexionamos, recapacitamos, y esto nos sirve, hermano, para poder entender la vida. Qué desagradecidos que fuimos, o qué tapada estaba nuestra mente. Qué tapada. Y se van a dar cuenta ustedes, a través de que también pasen experiencia, qué tapada y qué confusa están sus mentes. Tal vez acá a 10 años, como me dijo una vez un maestro de la palabra, en 10 años te vas a dar cuenta de este entendimiento. Y 10 años tal vez tenga que pasar, ¿para qué? Para mirar hacia atrás y decir, qué bloqueado estaba, qué falta de entendimiento, cómo estaba mi condición, no me daba cuenta. En ese sentido estamos hablando, para que el Señor dé apertura, para que el Señor nos contriste el corazón, para que el Señor nos dé un espíritu arrepentido. ¿Cómo actuamos muchas veces? Carnalmente, fuera de la palabra. Y dice así la palabra del Señor. Estamos en Isaías 61:1. Dice la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Vemos, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, tomaba al profeta para traer buenas nuevas, ¿a quién? A los afligidos, o sea, a los espíritus encarcelados. Para proclamar libertad a los cautivos, a los que están presos, y liberación a los prisioneros. Cautivos, presos, prisioneros, espíritus encarcelados. Entonces, para esto mismo usa al instrumento de Dios. Toma el Espíritu de Cristo y va y predica al espíritu encarcelado. Como en ese tiempo les predicaba mediante Noé a la humanidad, a los pecadores que desobedecieron en otro tiempo, dice, en el espíritu fue. Tomaba un profeta, como habíamos leído al principio. Y en Primera de Pedro 4:6. Primera de Pedro 4:6. Dice así la palabra. Primera de Pedro 4:6. Dice así la palabra. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Vemos que Pedro otra vez habla. A los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan según el Espíritu de Dios. Otra versión dice así: para eso se anunció Cristo la buena noticia,
a los muertos, que se entiende, a los que ya murieron, o se entiende la condición que está, uno, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Está hablando de salvación. Está hablando de salvación. Ahora, pensemos por un momento. ¿Qué sentido tiene que se le predique a los muertos para que vivan? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene para que vivan si ya han sido condenados? ¿Nosotros no predicamos eso? ¿Nosotros no predicamos así? En esta vida lo tenés que aceptar, porque después, ¿qué pasa? ¿La condenación o la liberación? Vemos. ¿Y qué sentido tendría predicar a los muertos para que vivan? A los muertos para que vivan. Dice, a los espíritus encarcelados en el otro sentido. Entonces, a ver, el Señor en esto está hablando que los muertos van pasando de muerte a vida. Y esto me lleva a Efesios 2.1, 2.5 y 2.6. Dice, Él os dio vida cuando estaban muertos en delito y pecado. Y dice en el 5, aún estando nosotros muertos en pecado. Muertos en pecado. Los espíritus encarcelados. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Cristo es la liberación, nosotros sentimos la liberación. Cristo es paz, es gozo, es alegría, nosotros ¿qué sentimos? Paz, gozo, alegría. Eso es lo que está explicando acá. Y dice en el 6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar. En posición espiritual estamos así. No es que vamos a esperar el cielo, que es una figura que está hablando, sino que dice, Cristo está sentado en la diestra de Dios, nosotros también. Cristo está en los lugares celestiales, nosotros también. Cuando nos humillamos, cuando pedimos perdón, de la misma manera, hermano, está sentado a la diestra de Dios. Está sentado en comunión con Dios. Sentí la presencia del Señor. Sentís el descanso en tu vida. Sentís la liberación cuando hay humillación, cuando hay pedir perdón. Entonces siempre habla por figura para poder entender algo espiritual. O lo espiritual, ¿cómo lo vamos a explicar? Si no es por figura. Jesús hablaba por parábola para poder enseñar. Y así también nosotros entendemos muchas cosas por figura. Y el Señor va añadiendo el entendimiento, va dando la profundidad, que ese lugar celestial habla cielo. ¿Por qué siempre decía mi mamá que explicaba? Porque es lo más alto que existe. Entonces, está hablando donde vive Dios, que Dios es lo más alto. Entonces, por eso utiliza la palabra cielo. Pero al estar ante la presencia del Señor, estamos en victoria. Y cuando decimos lo más alto, como dice la palabra en Filipenses 2.5, dice, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Habla de autoridad, habla del poder más alto, más elevado, en primer lugar. Entonces, así también, nosotros por el mismo arrepentimiento, a través de creer en la crucifixión de Cristo, estamos sentados en la presencia del Señor y tenemos autoridad sobre el pecado. Podemos dominar nuestros pensamientos a través de la palabra, a través de pedir perdón, a través de confesar nuestro pecado, y empieza a penetrar la palabra del Señor, empieza a purificar nuestra vida, empieza a limpiar con esa agua pura, como tocamos ayer en la prédica. Agua pura. Empieza a entrar la palabra del Señor, nos empieza a limpiar de toda inmundicia que hay en nuestra mente. Y empezamos a pedir perdón, y empezamos a confesar. Y nos vamos después de la palabra a acostarnos, ¿y qué pasa? Consideramos la palabra y empezamos a decir, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y tu alma está clamando, porque no es que vos decís, voy a orar, directamente tu alma ya está clamando, está intercediendo el Espíritu de Dios ahí, y vas a decir, perdóname, perdóname, considerando la palabra, viendo tu condición y viendo la liberación, cómo te da ese descanso de tu mente. Dice así la palabra, también, 3:20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, dice la palabra, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, o Dios pacientemente los esperó. En los días de Noé, dice, mientras se preparaba el arca, y 8 personas fueron salvadas. Vemos, en otro tiempo, vemos acá la palabra, cómo va hacia atrás. Y así también,
nos dice la palabra del Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Vos estás tomando la cruz? ¿Vos estás pidiendo perdón para merecer el perdón? ¿Para merecer la liberación? ¿Cuál es tu condición? Que muchas veces uno anda enojado, que se justifica, si no está actuando correctamente según la palabra. ¿Por qué sos merecedor de la gracia de Dios cuando el Señor no se relaciona con el pecado? Cuando el Señor no es ministro de pecado. ¿Por qué? No hay justificación, hermano. Porque la palabra mismo dice, si nosotros le dejamos la carga a Cristo, como dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, Él te va a hacer descansar. Pero en lugar de orar muchas veces, simplemente decimos, Dios no se acuerda de mí, Dios es malo conmigo. Y Dios te está mostrando tu condición, ¿para qué? Te ofrece el perdón, te ofrece la liberación. Y Satanás siempre la vende cambiada, siempre te la explica cambiada. Dios no se acuerda de mí, Dios no se acuerda de mí, yo estoy obrando, estoy obrando bien, estoy actuando bien. Sí, ya sé que estás actuando bien. Pero ¿quién está poniendo tropiezo a tu bendición? Satanás. Entonces, en esa parte tenés que luchar contra tus pensamientos, las cosas que están ocultas de tu mente, para que reciba la bendición totalmente, para que en otras áreas también sea bendecido, para que no reciba el perjuicio. Y dice así la palabra del Señor. Espíritu, dice, que desobedecieron en otro tiempo. Esto me lleva a Jeremías 7:25, ya vamos a terminar. Dice, desde el día que vuestros salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié a los profetas mis siervos. Envíalo desde temprano, dice, y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su voz, sino que endurecieron su cerviz. Vemos acá la palabra. Desde el día que salieron de Egipto, envié a todos los profetas, uno tras otro, un instrumento tras otro. Apercibe, avisa, amonesta, disciplina, y dice, pero no inclinaron. Entonces, si no hay una inclinación, no inclinaron, dice, su oído. No escucharon, no estuvieron atentos, no hicieron caso, no pidieron perdón. Entonces, ¿cómo va a recibir liberación? Sino que endurecieron su cerviz. ¿Y la cerviz qué es? Es el cuello. ¿Para qué? Para mantenerlo altivo, para no doblegarlo. Porque el que se doblega en la antigüedad se encorvaba, mostrando la humillación. Ante un rey dice que no le miraban la cara, estaban así. Entonces siempre ese encorvar habla de humillación. Y muchas veces nos queremos mantener erguidos. La diferencia entre el trigo y la cizaña son parecidos. Pero uno crece, el trigo, y al final se doblega, se inclina. Y la cizaña se porque se mantiene parada, erguida. Y así muchas veces, hermano. El factor tiempo es lo que declara quién se está doblegando y quién se mantiene erguido. Factor tiempo. Todos comenzamos de la misma manera. Todos somos parecidos, en la misma condición. Y vos me vas a decir, si vos también tenés perjuicio, y vos también, como yo lo tengo, sí, todos tenemos. Pero uno se va a ir doblegando al tiempo y va a recibir la bendición. Y otro que no se doblega va a recibir el perjuicio. Dice así la palabra en Daniel, el último versículo, Daniel 9:2. Vemos, Daniel 9:2. Así como digo, usa instrumentos, los instrumentos que usan la palabra. Usa la palabra para darte el entendimiento de tu pecado. Y dice así la palabra, Daniel 9:2. Dice, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. La destrucción de Jerusalén iba a durar 70 años. Miré atentamente los libros, escudriñó, se dio cuenta por la palabra cuánto perjuicio tenían, el por qué el cautiverio, pero tuvo que ir a los rollos. Eso es lo que le convenció a Daniel.
Lo que nos convence es la palabra. Lo que da quebrantamiento es la palabra, contritación, la palabra. Y dice así la palabra del Señor. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración. Y ruego. Y oré a Jehová, dice en el 4, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, grande y tata. Y dice en el 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado de tu mandamiento, de tu palabra. Vemos el actuar. Ahí se dio cuenta el perjuicio, el cautiverio, el por qué estaba. Y así también por la palabra te das cuenta por qué tu condición está así. ¿Por qué no entendés la palabra del Señor? ¿Por qué no progresás espiritualmente? Porque el Señor te quiere dar más allá. Hasta acá te acompañó el Señor, pero quiere darte más el Señor. ¿O acaso ustedes comen siempre lo mismo? Un día, ¿qué cocinan? Un día usan el arroz, otro día el fideo, otro día usan la papa, hacen puré. Tratan de tener inventiva para no aburrir a sus hijos con la comida, ¿o no? ¿O no? O comen todos los días fideo, o comen todos los días arroz. Ni ustedes, se van a empachar. Entonces, de la misma manera, la palabra, aunque es sustanciosa, toda la palabra, aunque son alimentos, todos los alimentos, el Señor te va a dar ese entendimiento para que seas un especialista en la palabra del Señor, para poder discernir lo bueno de lo malo, para que la palabra abunde, abundantemente la palabra dice, more la palabra de Cristo en vosotros. Entonces para esto está la palabra. Y dice, hemos hecho impíamente. Y volví mi rostro, dice. Ya no le di la espalda al Señor, yéndome, sino que volví y escuché atentamente, busqué en oración, o sea, va y se humilla, oré, dice. Pero esa oración, ¿cómo fue? Haciendo confesión de pecado. Hemos pecado, ¿por qué? Porque tuvo el discernimiento del cautiverio. Y así, cuando nos da discernimiento por la palabra, lo que tenés que confesar. ¿Usa el instrumento de Dios? Sí. ¿Sos un espíritu encarcelado cuando estás en esa condición? Sí. Y entonces ahí pedí perdón, para que seas libre. Esa es la oportunidad que ofrece Dios. Y dice 9:6, no hemos obedecido a tus siervos, que en tu nombre hablaron, dice, en tu nombre hablaron. No hemos escuchado, dimos la espalda, no lo tuvimos en cuenta, como muchas veces no se tiene en cuenta la palabra del Señor. Y esto creo que nos caga a todos. En un momento tenemos un desinterés, un dejo de la palabra. Terminó la palabra, estamos todos contentos, aplaudimos, nos abrazamos, nos saludamos. Y después la palabra hasta mañana está olvidada. Total, hay otra palabra otra vez mañana. Como esa familia que tienen abundantemente, la heladera llena, y ya no saben ni qué comer los hijos. Van y ya estoy aburrido, ¿qué hay? Milanesa por acá, carne por acá, fiambre por acá, tarta por acá, un guiso guardado. No sé, tengo ganas de comer y no sé qué. Tengo ganas de comer y no sé qué. Vos fijate cómo contrasta con uno que está necesitado. Le dejás pan duro, un poquito de hierba, el encendedor para que prenda y toma mate cocido, verde, como decía mi papá, con pan duro. Y lo disfruta, porque lo valora, porque pasa necesidad. Y en ese sentido muchas veces el tener abundancia de la palabra, parece que entramos hermano, en el empacho espiritual. Ya despreciamos la palabra, un desprecio por la palabra. Total, hay abundantemente. Total, mañana se va a predicar. Total, mañana se va a decir. Total, mañana se va a adoctrinar. Total, mañana. Y dejás pasar las oportunidades del Señor para liberación de ahora. ¿Por qué esperar, hermano, el perjuicio? Si tenés la heladera llena, eso tenés que valorar. Tenés que tener en cuenta. Y dice así la palabra, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron. Todo instrumento de Dios que está hablando, si se humilla, está hablando Dios en él, tomado por el Espíritu de Cristo. Y vemos, nosotros somos espíritus encarcelados los que estamos escuchando la opresión, la carga, la falta de liberación. Y si no salís libertado, hermano, si no tenés en cuenta la palabra, toma en cuenta esto.
no escuchamos, como dice, no hemos obedecido. En tu nombre hablaron, no tuvimos en cuenta. Una palabra más. Está hablando Javier nada más, total. Está hablando doctrina, ¿a quién le interesa? Yo estoy sufriendo el pecado y yo quiero que hable de esto y que hable de lo otro. No tiene sentido, hermano. Porque cuando te da la profundidad, la palabra, cuando te da variedad es para alimentarte. O usted acá son a sus hijos. Cuando quieren comer siempre lo mismo. Papa frita, papa frita, papa frita, le dice, pará, una cosa es papa frita un rato. Pero vos tenés que comer frutas, tenés que comer carne, tenés que comer huevos, tenés que tener variedad en tu dieta. O no lo hacen así, para que crezcan saludables. Y hay cosas que uno no quiere comer, el capricho que tiene uno. Entonces ahí empiezan los problemas de salud, desnutrido, empieza con enfermedades. ¿Cuántas personas veo en Capital? En silla de ruedas, hermano. Obesos, no pueden ni caminar. Sus hijos llevándolo y apenas. Y no estoy hablando de personas de 80, 90 años. Personas de 40, 50, 60. Pibes que echan a perder su vida por el vicio. Sin una pierna. 20, no tienen 20 años. Con una muleta y una pierna cortada. Que han sufrido un accidente por estar locos. Vienen juntando latas. Y toman después para su vicio. Están ahí. Un futuro totalmente perdido. ¿Cuántos años le puede estar ese pibe en esa condición? Esa persona en esa condición. Echan a perder su vida. Y así también, hermano. De la misma manera nos habla el Señor. Para que no perdamos esa oportunidad. Espíritus encarcelados es la condición del que está oprimido, el que está cargado, del que le falta liberación y usa el instrumento de Dios. ¿Para qué? Para libertarte. Y en ese tiempo lo hizo así el Señor y así también ahora sigue dándonos la oportunidad. Amén. Que el Señor les bendiga.